Buenos días a todos y a todas. Un placer que estéis aquí y que tengáis interés por estas cosas que, bueno, poco a poco pues va avanzando y más allá de que una empresa lo tenga que hacer por convicción o por adaptarse a los requisitos del mercado y de sus clientes o requisitos de la regulación, bueno, pues poco a poco, como digo, pues va avanzando y empieza a ser una necesidad, o al menos las empresas se preguntan cómo tienen que adaptar el diseño de sus productos y sus procesos a las regulaciones que vienen y fundamentalmente a la regulación de ecodiseño para productos sostenibles, ¿no? Bueno, lo que queríamos compartir hoy es por qué tenemos que diseñar nuestros productos orientados a la economía circular, un poco los aspectos principales de la regulación europea, cómo nos tenemos que adaptar y cuál es la hoja de ruta de esta regulación para aterrizar esos requisitos a los diferentes tipos de productos luego, digamos, cómo abordar un poco las prioridades, ¿no? Desde el diseño, por dónde empezar, cómo priorizamos, digamos, las técnicas de diseño, dónde poder meternos, ¿no? Qué cosas son importantes y qué no. Y luego, finalmente, como decía antes, bueno, que aparte de adaptar un producto concreto, para hacerlo de manera sistemática, bueno, las empresas tienen que ir adaptando sus procesos de diseño de producto, bueno, también de servicio, pero fundamentalmente de producto para esto, ¿no? Normalmente dejamos unos 10 minutillos para comentar dudas, preguntas que os puedan surgir o cualquier sugerencia o comentario que tengáis. En cualquier caso, me podéis parar cuando queráis. Así que sin problema. Vale. En primer lugar, ¿por qué tenemos que diseñar nuestros productos orientados a la economía circular, ¿no? Y a estas, aparte de las regulaciones, ¿no? Ya en 2019 la Unión Europea publicó el Pacto Verde Europeo, que es el que está marcando la dirección de cómo se van a tener que desarrollar las empresas y otras organizaciones de aquí a 2050, ¿no? Con un objetivo claro de que la Unión Europea sea climáticamente neutra en 2050. Esto significa trabajar en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente, bueno, la huella de carbono, ¿no? Que es el parámetro fundamental, aparte de alguna manera, desarrollar productos y servicios y modelos de negocio orientados pues, a reducir estos impactos ambientales y a tratar de mantener los materiales en el sistema y ser más eficientes, porque la Unión Europea pues, no tiene muchos recursos, ¿no? Materiales. La mayoría de los recursos que utilizamos para nuestros productos pues, los importamos y estamos muy expuestos digamos, a condiciones geopolíticas y a volatilidad de precios en las materias primas, y eso pues, puede ser un problema para que la Unión Europea, y ya lo está siendo, siga siendo competitiva, ¿no? Y las empresas europeas también. Entonces, esto, sin entrar mucho en detalle en cada una de las áreas, bueno, el Pacto Verde Europeo aborda diferentes áreas, desde la protección de la biodiversidad, medio ambiente y los océanos, la agricultura y los sistemas alimentarios, la industria, por supuesto, digamos, trabajar en acción climática, todo lo que está relacionado con edificación y renovación de viviendas, energía limpia y movilidad sostenible, ¿no? Cada una de estas áreas tiene sus estrategias y de ahí se van derivando sus directivas, regulaciones, instrumentos de financiación, pero todas siguen el mismo foco de trabajar para una sociedad climáticamente neutra, ¿no? Y lo que sí comparten todas es que tenemos que diseñar para esta economía circular, ¿no? Dentro de este Pacto Verde Europeo se publicó en 2020, adaptado a este Pacto Verde Europeo, el Plan de Acción de Economía Circular, cuya primera versión se publicó en 2015 como declaración de intenciones de la Unión Europea para cómo tiene que desarrollarse la sociedad y los productos y servicios que las empresas ponen en el mercado. Y digamos que las prioridades que se han definido en el Plan de Acción de Economía Circular, aparte de trabajar para reducir los residuos y obtener más valor de los residuos y obtener subproductos y tratar de incorporar esos residuos a los sistemas productivos, el foco fundamental es trabajar desde el diseño, ¿no? Desde el momento en el que concebimos modelos de negocio, productos y servicios, de las fases de diseño, cómo podemos incorporar los principios de economía circular para que, de alguna manera, pues, vayamos mejorando todos los residuos o reduciendo todos los residuos que se van generando al final, ¿no? Se establece
aparecieron unas cadenas de valor clave como electrónica y las TIC, las baterías, los vehículos, envases, plásticos, textiles, construcción y edificación y alimentación y agua, ¿no? Bueno, ya veis que abarca una gran parte de los productos que utilizamos, compramos o vendemos digamos, dentro de la sociedad, así que de alguna manera es una apuesta bastante transversal, ¿no? Aparte de otras prioridades de impulsar con innovación, inversión, incorporar la digitalización y que de alguna manera pues que hacer llegar todo esto a los ciudadanos, ciudades y regiones, pues bueno, el foco estaba en trabajar desde el diseño, ¿no? Y de ahí surge la regulación de ecodiseño para productos sostenibles, ¿no? Ya se estaba trabajando desde el principio de los años 2000 en el ecodiseño, pero sobre todo en aquellos productos relacionados con energía, y estoy hablando de productos domésticos como frigoríficos, lavadoras, pantallas, ordenadores, y ahora se quiere dar una vuelta de tuerca y expandir un poco todo esto y todos estos requisitos de ecodiseño que van un poquito más allá, eh, van un poquito más orientados a la economía circular, no solo al ecodiseño. Como digo, expandir un poco a otras categorías de producto, ¿no? Digamos, más allá del Plan de Acción de Economía Circular, esta regulación que comentaré después, hay otras directivas que van caminando un poco en paralelo que obligan a las empresas de ciertos tamaños a empezar a trabajar desde el punto de vista del diseño, ¿no? Ha habido mucho revuelo en los últimos meses relativo en relación a la información o al reporting de las empresas en materia de sostenibilidad. Y bueno, ahora mismo en España hay una ley, un Real Decreto que obliga a las empresas grandes de más de 250 empleados, más de 40 millones de facturación, a reportar cuál es su desempeño en sostenibilidad y en economía circular cada año, ¿no? Junto con las cuentas anuales. Esto está previsto que cambie, no sabemos si el listón va a ir bajando a pymes más pequeñas, pero sí que es cierto que si trabajamos para empresas grandes es posible que nos empiecen a preguntar por estas cosas porque ellos tienen que reportar todo lo que hacen de sostenibilidad y economía circular, ¿no? Por lo tanto, aparte de que la regulación de ecodiseño nos aplique directamente a productos y servicios que desarrollamos, ya desde empresas clientes que puedan ser grandes nos pueden empezar a pedir cosas. Y un ejemplo concreto es, por ejemplo, la huella de carbono que estas empresas tienen que reportar y, por lo tanto, empiezan a trabajar en pedir a sus cadenas de suministro pues ciertos datos, ¿no? Y bueno, está la dificultad de desarrollar cadenas de suministro sostenibles y empezar a que las pymes más o menos pequeñas o medianas pues empiecen a incorporar estos conceptos en su día a día y en el desarrollo del producto también, ¿no? Aparte de todo esto, uno de los, digamos, referencias contra los que tienen que reportar estas empresas grandes en su reporte de sostenibilidad es una cosa que se llama Taxonomía de Finanzas Sostenibles, que publicó la Unión Europea allá por 2020, si no me equivoco, con el objetivo de clasificar cuando una actividad económica es ambientalmente sostenible, ¿no? Y entre ellos se definen 6 objetivos que son objetivos contra los que estas empresas grandes en su reporte de sostenibilidad tienen que reportar, y uno de ellos es qué estás haciendo, digamos, para impulsar la transición hacia una economía circular, aparte de mitigación del cambio climático, adaptación, reducción de residuos y uso sostenible de recursos, ¿no? Entonces, ya aquí aparece la palabra economía circular desde el punto de vista del reporte, o sea que sí, en definitiva, si alguno de nuestros clientes es una empresa grande que tiene que hacer estos reportes, pues es posible que si no nos lo están pidiendo ya en el futuro nos lo empiecen a pedir, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo, mi empresa, para, digamos, fomentar la transición hacia una economía circular, prevenir la contaminación, luchar contra el cambio climático y reducir los residuos, por ejemplo, ¿no? Que en algunos de los casos ya nos están pidiendo cosas. Uno de los tendencias importantes es el tema de la huella de carbono. Aquí tenemos que distinguir dos alcances, la huella de carbono de organización y la huella de carbono de producto. Recientemente ha salido un Real Decreto en España con la obligatoriedad de que ciertas empresas de ciertos tamaños tengan la obligación cada año de medir la huella de carbono a nivel de organización en ciertos alcances, no todavía de productos, sino que esto es voluntario, pero sí que en el futuro se irá avanzando un poco todo esto, ¿no? Y de hecho, si las empresas grandes quieren reducir la huella de carbono de su organización, una de las cosas en las que tienen que trabajar de manera clara es reducir la huella de carbono de producto, ¿no?
Este es un poco, cuando hablamos de huella de carbono en organización, normalmente y la obligatoriedad para estas empresas están en el alcance 1 y 2, que esto significa básicamente calcular la huella de carbono de la combustión de combustibles fósiles que utilices en tu organización, ya sea en calderas, en climatización, en vehículos de la empresa y demás, y luego fundamentalmente en la electricidad que consumes, ¿no? Otro tema es el alcance 3, que está ya relacionado con todas las materias primas que utilizamos para nuestros productos, cómo llegan transportadas a nuestras fábricas, cómo se transportan los procesos de distribución y comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Y es aquí donde, digamos, el margen de mejora es mucho más grande, ¿no? Y es aquí donde el producto o el diseño del producto tiene más relevancia, ¿no? A fecha de 2024 ya veis un poco el número de empresas españolas que calculaban su huella de carbono y sin embargo de este porcentaje había, digamos, bueno, un porcentaje menor que incluye el cálculo de los 3 tipos de alcance, es decir, que considera un poco la huella de carbono provocada por el desarrollo y comercialización de sus productos, ¿no? Entonces, en el alcance 1 y 2, fundamentalmente hay que trabajar en edificios, maquinaria y vehículos propios, pero es en la parte del alcance 3 en donde, si queremos reducir la huella de carbono, tenemos que trabajar en reducir la huella de carbono de los materiales que utilizamos para nuestros productos, de la cadena de suministro, de los residuos que generamos y del uso de producto en la fase de operación, ¿no? Y es desde aquí, desde donde tiene un impacto fundamental cómo diseñamos nuestros productos, procesos y servicios, si se da el caso, ¿no? Entonces está claro que de alguna manera, ya sea desde el punto de vista de la regulación que nos afecta a nosotros, desde los requisitos que nos vayan a pedir esas empresas más grandes obligadas por ley a reportar su desempeño en sostenibilidad y en huella de carbono, pues bueno, vamos a tener que ir trabajando en mejorar el diseño de nuestros productos y que nuestros procesos de diseño de alguna manera nos ayuden a hacerlo de manera sistemática, ¿no? Está claro que tenemos que diseñar en general para esto, ¿no? Diseñar para tratar de que los recursos que extraemos del planeta, conocer el impacto que estamos generando, impactos ambientales en general, la huella de carbono en particular, y controlarlo desde el punto de vista de diseño, ¿no? Aquí habría parte de diseño y parte de desarrollo de cadena de suministro. Una vez que extraemos esos materiales que vamos a seleccionar para nuestros productos, ¿no? Y se van fabricando diferentes partes, componentes, assemblies, se fabrican productos. Tenemos que ver un poco cómo abordamos desde la parte de diseño todo esto para facilitar, si estamos hablando de materiales o componentes o productos técnicos, facilitar las diferentes recirculaciones que nos propone la economía circular para extender la vida de los productos y mantener esos productos en los sistemas productivos la mayor parte del tiempo. Y otro aspecto importante es que tenemos que diseñar para tratar de eliminar o reducir residuos y emisiones o otros impactos ambientales, ¿no? Que no solo se producen una vez que el producto ha sido descartado al final de su vida útil y ya los residuos se van a gestionar de la mejor manera posible, sino que se van produciendo en cualquiera de los pasos que damos aquí, ¿no? Entonces, el paradigma y el cambio cultural es importante y todo este cambio cultural hay que ir integrándolo en los procesos de las empresas, ¿no? Porque más allá de que tengas que diseñar un producto concreto, orientado a los requisitos que te pone un cliente, bueno, en la medida que incorporemos todo esto de manera sistemática en nuestros procesos, pues lo haremos de manera más. Y iremos ganando conocimiento, que también es importante para ir mejorando nuestros productos en este ámbito. Yendo un poco a qué nos va a pedir la regulación de diseño para productos sostenibles, ¿no? Cómo nos tenemos que adaptar. Digo que nos va a pedir porque de momento esta regulación define unos requisitos marco que luego tienen que ser aterrizados a diferentes tipos de producto, ¿no? En principio nos están marcando que los productos del futuro se diseñen para ser más durables, para que se puedan reparar, actualizar, para que sean fácilmente mantenibles, para que se puedan renovar y refabricar, para que el uso de los recursos que utilizamos en todas las fases de desarrollo del producto y en su operación, como la energía, agua, bueno, pues trabajemos en que seamos lo más eficientes posibles en el uso y consumo de esos recursos.
que facilitemos todas las recirculaciones, ¿no? Y que sea fácilmente desmontable. Es decir, si un producto no es desmontable, difícilmente va a ser reparable, ¿no? Muchas veces. Y podéis hacer el ejercicio como una tostadora, por ejemplo, en casa. Hay veces que están diseñados para que no se pueda desmontar, ¿no? Y digamos que de esta manera pues luchar un poco contra la obsolescencia programada que todos habremos oído. Y una parte fundamental es que tenemos que diseñar estos productos pensando en el impacto ambiental del ciclo de vida del producto, incluidas pues, diferentes huellas, ¿no? Su huella de carbono, su huella ambiental. Y eso es fundamental hacerlo no de manera contable, digamos, al final, ¿no? Es decir, bueno, he diseñado un producto y ahora pues tengo que calcular la huella de carbono o otros impactos ambientales, sino tratar de incorporarlo en nuestros procesos de diseño para saber, desde el diseño conceptual, si lo que estamos proponiendo pues, reduce la huella de carbono o otros impactos ambientales respecto a un producto que estemos sustituyendo o en qué nivel estamos, ¿no? Otra cosa importante es el contenido mínimo reciclado. Nos están empujando la regulación a que incorporemos materias primas secundarias, es decir, materias primas que vengan de procesos de fundamentalmente reciclaje o renovación o refabricación. Y bueno, otros temas un poco menores, bueno, que pueden ser menos importantes a la hora del diseño, pero que no limiten la circularidad, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, pues tratar de que desde el diseño tratemos de prevenir y reducir los residuos, ¿no? Ahora mismo muchas empresas están obligadas a tener su plan de prevención y reducción de residuos, pero digamos que se hace una vez que los productos están desarrollándose, ¿no? Entonces, bueno, el margen de actuación que puedes tener ahí es limitado, ¿no? Porque hay ciertas cosas que una vez que el producto se ha desarrollado y está en producción en serie, pues es bastante complicado cambiar, ¿no? Bueno, digamos que cuando se desarrolló esta regulación, se hizo una consulta pública y un informe técnico del JRC, y aquí se analizó un poco en qué productos, digamos, había que priorizar este aterrizaje de estos requisitos marco, ¿no? Y un poco se hizo la distinción en un primer estado de productos de uso final, o productos que compramos, digamos, el ciudadano, y productos intermedios que, bueno, podríamos llamar materiales, ¿no? Que pueden ser metales, plásticos, papel, cartón, vidrio, ¿no? O sea, que no solo, digamos, estos requisitos van a aplicar a un mueble o a un ordenador o o a una camisa, ¿no? Sino también a los materiales que utilizamos para diseñar y producir todos estos productos, ¿no? Entonces, se hizo un análisis de los impactos ambientales de diferentes tipos de productos, ya sean el uso final y productos intermedios, y de aquí se sacó un poco la priorización, ¿no? En qué productos, uso final y productos intermedios, tenemos que empezar a poner requisitos de manera prioritaria, aunque de alguna manera el alcance de toda esta regulación es tratar de llegar a la mayoría de los productos, ¿no? Bueno, si tenéis interés, este informe lo explica de manera muy detallada. El caso es que con esto se está definiendo un poco ese plan de cómo aterrizamos estos requisitos a los diferentes tipos de productos, ¿no? Ahora mismo, al final, cuando diseñamos un producto tenemos que tener unos estándares de referencia, unas leyes o directivas específicas, y en esas directivas específicas, los estándares de referencia, pues se tienen que incorporar estos requisitos específicos, ¿no? No es lo mismo poner los requisitos a una batería eléctrica o a una mesa, ¿no? Porque en algunos casos pues pueden cambiar. Hay algunos que van a ser transversales y aplicables a todos, pero otros pueden cambiar, o al menos la formulación de ese requisito puede ser un poco más particular, ¿no? Entonces, se ha definido un plan de trabajo para cómo aterrizar estos requisitos marco a diferentes categorías de producto, estos requisitos específicos se irán definiendo en actos delegados, que es un nombre jurídico, pero como en reglamentos o documentos específicos, ¿no? Y lo que se ha definido es que durante 2026-2027 se definirán actos delegados en los cuales se definirán requisitos específicos para textiles, mobiliarios, materiales metálicos, neumáticos, productos químicos, productos relacionados con la energía y productos de electrónica de consumo e informática, ¿no? Esto es el primer sprint, digamos, pero sí que se espera que la implementación de todos estos requisitos marco de manera específica en los diferentes tipos de productos pues se lleve a cabo para 2030, ¿no?
Y pongo ahí excepto 7 categorías porque de toda esta regulación se está sacando todos los productos de alimentación, ya sea animal y alimentación para el ser humano. Que, por otra parte, no es que esté fuera de todo esto, sino que, digamos, tienen ciertas particularidades y en las regulaciones de seguridad alimentaria, sobre todo, y en otras regulaciones que tienen que cumplir, pues sigan implementando de otra manera requisitos similares, ¿no? Entonces, ya más o menos tenemos claro cuál es el mapa y en función del producto que hagamos o la cadena de valor en la que estemos o nuestro, digamos, posición en esa cadena de valor, pues al menos tenemos que vigilar un poco todo esto, ¿no? Ahora mismo no se han definido requisitos específicos en ninguno, pero sí, excepto en las baterías, ¿no? Las baterías, baterías eléctricas, se publicó una directiva en 2022, si no me equivoco, y ahí ya se están incluyendo requisitos específicos de ecodiseño para el desarrollo de esas baterías, ¿no? Y bueno, este puede ser un buen ejemplo para seguir cómo se van evolucionando, ¿no? Una vez que se definen estos actos delegados, bueno, hay algunos de aplicación, digamos, inmediata y en otros casos, pues hay algunos que se da un plazo, ¿no? Pues de aquí a 2026 las empresas tendrán que hacer, pues calcular la huella de carbono del producto, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea que no, tampoco es que vaya a ser de manera inmediata cumplir esos requisitos, sino que en algunos casos pues dan unos periodos de aplicación, ¿no? Pero bueno, sí que está claro lo que va a venir y luego habrá que ver en nuestro ámbito de actuación y aplicación cómo se va a aplicar todo esto, ¿no? Otro de los conceptos importantes que viene acompañando a esta regulación de ecodiseño de productos sostenibles es el pasaporte digital de producto, ¿no? Imaginaros que en el ordenador o la pantalla que tenemos enfrente hay un código QR y con ese código QR yo puedo pinchar con la cámara de mi móvil y puedo acceder a información sobre la sostenibilidad ambiental de ese producto, ¿no? La estabilidad de los componentes, dónde se han producido, impactos ambientales o huella de carbono que tiene ese producto hasta el momento en el que yo lo estoy usando y otra información que facilite los procesos de gestión de residuos al final de la vida útil, ¿no? Esto es importante porque aparte de diseñar los productos respecto a estos requisitos marcos, lo que voy a tener que hacer es medir, ¿no? Voy a tener que medir huella de carbono, consumos energéticos, voy a tener que tener claro la trazabilidad de los componentes, de los materiales y eso lo voy a tener que reportar, todavía no está muy claro, a bases de datos en la nube, digamos, en los que cualquier agente de la cadena de valor, incluido el consumidor, pueda acceder a esa información de manera libre, ¿no? Entonces, esto implica que tenemos que trabajar en la digitalización de nuestros procesos y preparar nuestros productos para ser capaces de obtener esta información de manera sencilla, ¿no? Porque luego al final tendremos que subir esa información, ¿no? Es decir, al final nosotros tenemos que subir la información resumiendo de los impactos ambientales que yo estoy provocando a este producto o a este material, ¿no? Si yo me dedico a ensamblar un componente de mobiliario, pues voy a tener que incorporar esa información de los impactos ambientales que yo estoy generando en ese ensamblaje, ¿no? Porque digamos que la información de los materiales que yo estoy comprando me daña con los materiales, ¿no? Entonces, este concepto va acompañando a esta regulación e irá acompañándole en el aterrizaje a los diferentes tipos de productos también, o sea que es otro tema a tener en cuenta y a vigilar, ¿vale? Vale, vamos a hablar un poco de conceptos clave, ¿no? Cuando estamos diseñando para economía circular y tratando de seguir esos requisitos marco que nos que nos van a poner y un poco los requisitos o demandas de clientes en algunos casos, ¿no? Vale, uno de los conceptos fundamentales es el ciclo de vida, que es el intervalo de tiempo entre la concepción de un producto y el final de su vida útil. Es importante porque cuando tenemos que calcular los impactos ambientales de un producto tenemos que considerarlo en todo su ciclo de vida. Digamos, luego hay particularidades, es decir, yo puedo calcular los impactos ambientales desde la extracción de los materiales hasta la puerta de mi fábrica o considerar el ciclo de vida completo, ¿no? Digamos que eso, las normativas para hacer estos análisis de impactos ambientales lo permiten, pero sí que tenemos que empezar a tener en cuenta, digamos, cómo se va a desmontar, si tiene opciones de reparación, de mantenimiento, de renovación, de refabricación, cómo se van a gestionar los residuos, si mis productos, qué tasa de reciclabilidad tienen, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sí que incorporar el concepto de fin de vida
y esa fase, desde la fase del diseño conceptual, digamos, va a ser importante, ¿no? Y otra fase importante que quizás hasta ahora en muchos productos igual no se tenía muy en cuenta es la operación y mantenimiento, ¿no? En muchos casos, y luego veremos algún ejemplo, la fase de operación es fundamental a la hora de calcular los impactos ambientales y la huella de carbono, porque si es un producto que va a estar en el mercado 5, 10, 15, 20, 25 años, el consumo energético de ese producto pues juega un papel fundamental en los impactos ambientales, ¿no? Entonces, también tenemos que trabajar pensando en esa fase de operación y tratar de ser lo más eficientes posibles en el consumo de recursos, ¿no? No solo energía, dependerá del producto, pero hay otros que no necesitan eso, ¿no? Pero bueno, como concepto fundamental es diseño de producto, ciclo de vida, lo tenemos que ir incorporando a nuestras culturas y procesos, ¿no? Perdón. Normalmente cuando hacemos un análisis del ciclo de vida, un poco la tendencia es tratar de analizar la sostenibilidad del ciclo de vida de ese producto y eso significa analizar los impactos ambientales. Obviamente tenemos que, digamos, combinarlo con el análisis de costes, ¿no? Porque muchas veces algunas regulaciones también están incorporando pagar ciertas tasas por, digamos, facilitar o no, digamos, la recuperación de los materiales al final de la vida útil de su producto. Y esto viene del concepto de responsabilidad ampliada de producto. Y bueno, en algunos casos se empieza a trabajar cuál es el impacto que provoco desde el punto de vista social en diferentes grupos de intereses a lo largo del ciclo de vida del producto, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente lo que nos están marcando los requisitos es el análisis de impactos ambientales y son estas técnicas de ACV-LCA los que tendríamos que utilizar, calcular o incorporar en nuestros procesos, ¿no? Bueno, hay muchas estándares, hay muchas que nos dicen que tenemos que hacer todo. No me voy a meter aquí, pero bueno, vemos que hay estándares, herramientas, cada vez hay más empresas que desarrollan herramientas más específicas a un sector concreto, hay herramientas genéricas, se puede hacer de una manera más de andar por casa también, pero bueno, que sepáis que todo esto está bien, bastante bien trazado y se lleva trabajando en todo esto, los que no estéis familiarizados, pues desde hace más de 20 años, ¿no? Una cosa importante cuando tenemos que hacer este análisis de impactos ambientales es que tenemos que llegar a mapear nuestros procesos, ¿no? Y las diferentes operaciones que se dan en los procesos, sobre todo de fabricación, industrialización, fabricación, distribución y operación, ¿no? Y en ese caso, en cada una de las operaciones que tenemos en nuestros procesos, tenemos que ser capaces de mapear, digamos, todo el consumo de materias primas, recursos como agua y energía, generación de residuos que se van generando en las diferentes operaciones, porque estos datos van a ser necesarios después para calcular los impactos ambientales, ¿no? Y saber dónde están los aspectos críticos, ¿no? O sea, que este aspecto de mapear de manera perfecta las diferentes operaciones y trazar cuál es el consumo y la procedencia de los diferentes materiales y recursos, de la misma manera que la salida en los residuos, cómo se van a gestionar, es fundamental empezar a trabajarlo, ¿no? El tener un mapa o un value stream mapping, si alguno os toca hacer alguna cosa de todo esto, ¿no? Y bueno, una vez que tenemos un poco este concepto, luego ya tenemos que ir, digamos, poniendo la secuencia de operaciones en mis procesos, ¿no? Claro, depende de la complejidad del producto. Si estamos hablando de un mueble, pues las operaciones pueden ser, igual no llegar a una decena dentro de nuestra fábrica, pero si estamos hablando de un ordenador, un tren, un aerogenerador, un coche, pues podemos estar hablando de cientos o miles de operaciones, ¿no? Con lo cual, la dificultad está ahí, ¿no? Y es complejo. Pero bueno, siempre se puede empezar por grandes grupos, grandes operaciones, digamos, haciendo grandes grupos de pues, consumo de materiales metálicos, consumo de materiales plásticos, residuos peligrosos, vertidos, para ir un poco bajando al detalle y desde una visión más global empezar a identificar dónde están los aspectos críticos porque eso nos va a ayudar fundamentalmente a saber en dónde tenemos que poner el foco cuando diseñamos o desarrollamos un producto, ¿no? Un análisis de inventario. Otra cosa importante es que una vez que tenemos mapeado el proceso de nuestro desarrollo o producción, industrialización o producción en serie del producto, tenemos que tener en cuenta que se pueden dar diferentes escenarios. Es decir, bueno, este es el ejemplo de una caja de Polispan, un producto muy sencillo que puede tener 3 o 4 operaciones en su proceso de producción,
Sin embargo, dependiendo de a quién compramos las materias primas o recursos que utilizamos para nuestro proceso, pues se pueden abrir diferentes escenarios, ¿no? Si tengo 3 proveedores para granza, por ejemplo, e igualmente, aguas abajo, una vez que el producto sale de mi fábrica, pues se pueden dar diferentes escenarios en función de a quién distribuyo mi producto, ¿no? En una primera escala, por ejemplo, en este caso, a usuarios de primer nivel, después de aquí estos productos van a otro paso más a un usuario de segundo nivel y cada vez que, digamos, abrimos el árbol de diferentes opciones, pues el escenario de por dónde va el producto o las diferentes operaciones que se dan en el producto hasta el final de su vida o la gestión de los residuos al final de su vida útil, pues es diferente, ¿no? Esto significa que cada uno de estos caminos que nos podamos dibujar van a tener impactos ambientales diferentes. No es lo mismo ir por este escenario, porque los escenarios de transporte cambian y los procesos de gestión de residuos al final de la vida útil también van a cambiar, que ir por este otro escenario, ¿no? Entonces, esto es importante para saber que cuando calculemos los impactos ambientales tenemos que ser conscientes de cuál es el escenario que estamos considerando. Podemos considerar un escenario promedio, podemos considerar el escenario del producto más vendido, distribuido, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una cosa que tenemos que ver, ¿no? Porque si cuando... y que también es importante para saber distinguir cuando alguien nos da un dato, ¿no? Si alguien nos da un dato de que un producto tiene una huella de carbono de 247 kilos de CO2 equivalente, pues tenemos que saber, vale, este dato de qué es, ¿no? Es del compendio de los escenarios, de un escenario promedio, de un escenario concreto y sobre todo saber cuál es la incertidumbre de todo eso, ¿no? Porque aquí, independientemente de los escenarios que escojamos, hay mucha incertidumbre en todo el proceso, ¿no? No vamos a entrar hoy en eso, pero que sepáis que una cosa es el escenario, o sea, el alcance de lo que estamos midiendo y otra cosa es la incertidumbre que tengamos en esos datos que damos, ¿no? Porque al final, cuando calculamos la huella de carbono, nos tenemos que basar en unos factores de emisión que están disponibles normalmente en bases de datos reconocidos y en herramientas certificadas para su uso y de alguna manera, pues estos factores de emisión, pues hay bastante incertidumbre a la hora de elegirlos, ¿no? No es lo mismo si estamos utilizando un acero para mi producto, que ese acero lo compre en China, que lo compre en Europa, que lo compre en Brasil, ¿no? Digamos que la diferencia en el factor de emisión pues puede ser relevante en función de la cantidad de acero o de aluminio que estemos utilizando, ¿no? Y luego, digamos que esto tiene que ir evolucionando a que tengamos ese factor de emisión de ese acero que te ha proveído ese proveedor concreto, ¿no? O sea que de aquí también, digamos que se genera bastante incertidumbre, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hacemos el análisis de impactos ambientales, digamos, sin aburridos con todo esto, pero una vez que mapeamos esos procesos, las operaciones y las flechitas que entran en cada operación y las flechitas que salen, ¿no? Recursos, materiales y residuos, hay diferentes metodologías estándar y herramientas para ayudarte a calcular todos los impactos ambientales que normalmente, esto es los más o menos normales que se producen a lo largo del ciclo de vida del producto o del alcance que yo haya elegido, ¿vale? Y cuando estamos hablando de huella de carbono, lo que estamos calculando es un impacto ambiental concreto, ¿vale? Entonces, que sepáis que cuando hacemos el análisis de impactos ambientales no estamos hablando de huella de carbono, aunque hay una especie de mirada túnel, ¿no? Que todo el mundo está pensando solo en la huella de carbono, pero hay otros muchos impactos ambientales y sobre los que tendremos que reportar, ¿no? En algunos productos serán más relevantes unos de ellos, como por ejemplo el uso del agua o el uso de energías renovables, o el uso de recursos fósiles y en otros serán otros, ¿no? Pero fundamentalmente la huella de carbono va a estar siempre en todos ellos, ¿no? Por lo tanto, ese puede ser un factor que nos ayude a saber en qué tenemos que centrarnos, ¿no? Vale, os cuento todo esto del análisis de impactos ambientales porque es fundamental cuando diseñamos un producto, que normalmente la mayoría de los productos que se diseñan es adaptaciones de productos existentes en el mercado. O una empresa que tiene ciertos productos en producción y ahora vamos a hacer una actualización, una adaptación, o vamos a hacerlo un poquito más grande o mejorar esta funcionalidad o reducir el coste o reducir el peso o cambiarle ciertas componentes, ¿no? O actualizar el software o lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente es muy importante porque la mayoría de los proyectos de diseño son eso, ¿no? Si empezamos a pensar en diseñar un nuevo producto desde cero, bueno, seguramente siempre podemos encontrar referencias en el mercado
Pero bueno, el proceso podría ser diferente, pero sí que es importante hacer el análisis de los productos a los que quiero sustituir o en los que puedo estar basado para saber dónde abordar dónde poner el foco en mis procesos de diseño, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de un análisis de impactos ambientales, es decir, el perfil de impactos ambientales de un frigorífico. Y aquí vemos un poco que el potencial de cambio climático, que sería la huella de carbono en su ciclo de vida, pues una de las partes fundamentales es el consumo de electricidad, en este caso en su fase de uso, ¿no? Luego está la electrónica y luego los componentes electrónicos, luego están los aluminios, y luego empiezan a aparecer otros con un menor impacto, ¿no? Esto ya nos da una visión clave, importante, donde tenemos que trabajar para reducir, en este caso, la huella de carbono, ¿no? Ya sea en operación, que sería el consumo de electricidad, o ya sea, digamos, hasta la puerta de mi fábrica, ¿no? Sin considerar la operación, ¿vale? Y esto nos ayuda a que el producto que diseñemos para sustituir o mejorar pues sea mejor, ¿no? Y saber dónde tenemos que poner el foco y después, si mi empresa se dedica a fabricar frigoríficos, pues bueno, eso me va a ayudar también a orientar y cambiar y adaptar nuestros procesos de diseño, ¿no? Entonces, una parte fundamental después de ver un poco los conceptos clave que tenemos que tener en mente, incorporar en la cultura y en nuestros procesos de la empresa, es cómo definimos los requisitos, ¿no? Si yo soy un diseñador o trabajo en el departamento de ingeniería, innovación o diseño, que me digan que quiero diseñar un producto circular, un producto sostenible o un producto carbón neutral, pues eso no me dice nada, ¿no? Hay que trabajar muy bien la fase de definición de requisitos y para ello es importante, bueno, tener claro que tenemos que diseñar para esto, eso ya lo hemos comentado, que tenemos una regulación específica que me dice hacia dónde voy a tener que diseñar mis productos, pero todavía no están claros porque no tenemos los requisitos específicos para este tipo de productos, para un frigorífico, por ejemplo. Entonces, es fundamental trabajar desde la estrategia de la empresa, ¿no? Porque no solo se trata de poner requisitos al producto, porque eso va a provocar que se vayan poniendo requisitos a las especificaciones de compra de los materiales, componentes que compramos o a mi cadena de suministro, pero es fundamental definir desde la estrategia, ¿no? Porque, bueno, nos tendremos que centrar, ¿no? Teniendo en cuenta un poco el perfil de impactos ambientales, ¿qué tenemos que hacer? O mi empresa, ¿dónde se quiere centrar? ¿No? En optimizar los procesos de fabricación, en reducir el consumo energético en operación, que va a ayudar a nuestros clientes a reducir también su huella de carbono, en trabajar para reducir los impactos ambientales, en incorporar materiales reciclados. Hay muchas preguntas que a la hora de abordar un diseño, bueno, pues se tienen que aterrizar y desgranar y saber un poco dónde nos vamos a centrar, ¿no? Porque no es lo mismo abordar el diseño de un producto teniendo claro cierto foco o ciertas prioridades que otras, ¿no? Y por supuesto, cualquier decisión que tengamos aquí pues va a tener un coste económico, obviamente, ¿no? Como todo. Entonces, sí que tenemos que combinar ese análisis de impactos ambientales, porque es una de las cosas fundamentales a los que nos lleva la regulación, y ese impacto en coste, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrategia y de definir requisitos, obviamente tiene que estar claro el modelo de negocio, porque si estamos pensando en desarrollar un modelo de negocio orientado a la economía circular, en una renovación o un reacondicionamiento o una refabricación, o es un modelo, entre comillas, lineal, ¿no? Que yo desarrollo un producto cumpliendo todos los requisitos que me digan, bueno, eso incide fundamentalmente y de manera muy relevante en los requisitos, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales es que la empresa debería tener claro cuál es su estrategia de sostenibilidad y descarbonización, ¿no? Muchas empresas grandes están definiendo entre sus requisitos clave, pues ser carbon neutral en 2040, 2050, reducir la huella de carbono en operación, en desarrollo de canales de suministro sostenible, y eso nos va a poner requisitos al producto, ¿no? Y por supuesto, oír la voz del cliente, ¿no? De los clientes fundamentales es que, ¿qué necesitas de mí? Parte, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad o los impactos ambientales de mis productos, ¿no? Necesitas que mi producto tenga un peso menor, porque eso va a ayudar a reducir tus impactos ambientales en tus operaciones logísticas. Necesitas que pueda ser desmontable. Bueno, hay que ver y recoger eso y la evolución de todo eso, ¿no? Entonces, imaginemos que nos ponen unos requisitos siguiendo un poco
lo que hemos hablado, ¿no? Respecto a un producto actual al que estamos basándonos, ¿no? De reducir pues, un porcentaje X en consumo energético en fase de operación, el consumo de agua, reducir la huella de carbono en fase de operación, la huella de carbono hasta la puerta de mi fábrica, introducir contenido reciclado en plásticos con un mínimo o contenido reciclado en metales o que el ratio de reciclabilidad tenga un mínimo de 50%, ¿no? Esos pueden ser requisitos más específicos que me definan cómo tengo que diseñar el producto, ¿no? Vale, hemos dado un paso, pero luego tenemos que ver por dónde empezamos para hacer todo esto, ¿no? Tenemos la ayuda del perfil de impactos ambientales que hemos hecho, que deberíamos hacer de un producto actual al que queremos sustituir, pero bueno, ahora tenemos que trabajar en los procesos de diseño por dónde empezamos, ¿no? Porque, bueno, dentro de contenido reciclado, por ejemplo, en plásticos, ¿no? O en metales, ¿vale? Normalmente en los procesos de diseño hay equipos de diseño y en algunos casos pues está el equipo eléctrico, el equipo mecánico y alguien tiene que desglosar esta reducción, por ejemplo, de huella de carbono, ¿no? ¿Quién se la va a comer, ¿no? Por hablar de manera clara. Se va a comer el transporte, la distribución, el consumo energético en operación, la parte estructural, la parte mecánica, la parte eléctrica. Bueno, hay que hacer un trabajo continuo en identificar cómo desglosas y repartes un poco la contribución de tu diseño a ir cumpliendo todos estos requisitos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese perfil de impactos ambientales, de alguna manera lo que tenemos que ir viendo es de ese producto, ¿no? Cuánto aporta y si tenemos la empresa que normalmente, bueno, cada vez más se va teniendo estrategias de descarbonización, es dónde están los puntos críticos, ¿no? Antes veíamos un poco en el perfil, ¿no? Pues podemos tener el consumo de operación, pero en huella de carbono para un producto pues puede ser un impacto, para otro producto otro impacto y al final pues podemos ver el consumo en operación de mis productos, cuál es su contribución en la huella de carbono total de todos los productos que mi empresa ha vendido, por ejemplo, en 2023, ¿no? Entonces, esto me da una pista para que si ahora estoy diseñando un sustituto del producto 1, obviamente es importante, pero para saber que en todos mis procesos de diseño, desarrollo, incluso en innovación, tengamos dónde trabajar, ¿no? La electrónica, los aceros, los plásticos, los transportes, bueno, este es un ejemplo de un producto. Y es importante tener la visión de considerando el ciclo de vida completo y también sin considerar la fase de operación, por ejemplo, ¿no? Y para esto, que ahora veréis un poco estos simbolitos por aquí, es fundamental o tener una herramienta que nos ayude a hacer estos análisis o el cálculo de huella de carbono del producto, o identificar los aspectos críticos o buscarme un colaborador o utilizar herramientas que hay en el mercado, ¿no? Para hacer todo esto, ¿no? Con lo cual, ese tipo de herramientas ya las tenemos que ir integrando en nuestra organización, ya sea subcontratando, y si subcontratamos vamos a tener que ser capaces de definir los requisitos de manera específica y saber qué información necesitamos para poder hacer estos análisis, ¿no? Porque una vez que tenemos esos aspectos críticos, bueno, tenemos que pensar en cuáles son las alternativas que desde mis procesos de diseño y desarrollo puedo trabajar para reducir esas huellas de carbono con o sin operación de esas partes principales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay aspectos que se pueden trabajar desde el diseño fundamentalmente, pero no solo. Hay aspectos que fundamentalmente va a ser que tengamos que trabajar con las cadenas de suministro y tratar de poner requisitos o pedir información a esos proveedores sobre, por ejemplo, contenidos reciclados, ya sean en plásticos o en metales. Vamos a tener que hacer un trabajo en buscar materiales alternativos para tratar de comparar si implemento un material alternativo, cuál es el impacto en impactos ambientales y en huella de carbono y, por supuesto, en coste, obviamente. Y habrá otros proyectos que si uno de los aspectos importantes es un poco, por ejemplo, la electrónica, que vamos a tener que trabajarlos con una mirada a medio largo plazo, ¿no? Desde procesos de innovación. Porque, bueno, hay soluciones que en estos momentos pues no están tan desarrolladas, ¿no? Y los mercados se van moviendo y las empresas que desarrollan electrónica también tienen que estar en esta onda, pero sí que es cierto que hay cosas que podemos abordar desde ya y hay otras cosas que tenemos que abordar un poco mirando a medio largo plazo, ¿no?
Para saber qué alternativas tengo que manejar y trabajar necesitamos tener un manual, una guía, ¿no? De que se trabaje previamente un poco todo esto y saber qué cosas puedo trabajar que no a corto, medio y largo plazo, ¿no? Y también, obviamente, la herramienta que comentábamos antes para que nos ayude a hacer estos análisis, ¿no? ¿Cuánto puedo reducir en huella de carbono e impactos ambientales en mi producto si reduzco el 10% el peso del acero de la chapa del producto, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, de alguna manera, cuando nos ponemos a definir nuestros procesos de diseño, bueno, tenemos que ir incorporando ciertas cosas, ¿no? Obviamente tenemos que tener un manual o dentro del manual de diseño del producto que incorpore cómo tengo que ir incorporando estos principios para ir cumpliendo estos tipos de requisitos que nos están poniendo. Luego llegará el punto en el que dentro de este manual definamos, bueno, pues utilice usted diseño para desensamblaje y hay muchísima información para eso o otras técnicas de diseño que nos ayuden a ir cumpliendo todos estos requisitos, ¿no? Va a ser fundamental a la hora del diseño conceptual tener información o bases de datos o acceso a bases de datos de materiales sostenibles, entre comillas, ¿no? Que me permitan ver cuál es el impacto en general de utilizar pues, contenido reciclado en el acero a un 20%, a un 30, a un 40, a un 50%, o cambiar un acero por un material alternativo, o cambiar un polipropileno por un plástico alternativo. Voy a tener que tener esa información para que las decisiones de diseño que tome desde el diseño conceptual de mi producto pues sean, digamos, vayan orientadas, ¿no? Por supuesto, vamos a tener que desarrollar procedimientos, guías, nuestras especificaciones a procesos y componentes materiales de los proveedores y al desarrollo, incluso la homologación de proveedores tendrá que incorporar todo esto, porque si no, nosotros no lo vamos a hacer solos. O sea, tenemos que trabajar eh, de manera conjunta con operaciones y con los departamentos de compra para que, digamos, los requisitos que yo voy a poner sean factibles, no afecten mucho al coste, obviamente, y se pidan las cosas de manera precisa, ¿no? No le puedes pedir a un proveedor, quiero un material más sostenible, ¿no? Por supuesto, voy a tener que tener herramientas para hacer comparativos, ¿no? O sea, si yo estoy diseñando un producto y me salen diferentes soluciones alternativas, pues que tenga herramientas para hacer ese trade-off análisis y sea capaz de decir, bueno, pues esta solución técnica de producto es mejor en huella de carbono, es peor en coste, pero ¿cuánto? Y lo comparo con esta solución alternativa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que tener esas herramientas y esas guías que nos ayuden a hacer comparaciones de manera consciente, ¿no? Porque al final, aparte de ir comparando, una vez que tenemos el diseño conceptual, digamos, ciertos parámetros de calidad y evaluarlos, o ciertos parámetros de fiabilidad o de prestaciones, tenemos que incorporar la evaluación de sostenibilidad, circularidad, impactos ambientales en estos trade-off análisis que tenemos, ¿no? Y aquí, obviamente, volveríamos a utilizar esas herramientas o acceso a esas herramientas de análisis de impactos ambientales o huella de carbono. Y bueno, esto es un poco lo que quería compartir con vosotros y vosotras. Y tenemos 10 minutitos para cualquier duda, comentario y sugerencia que tengáis. ¿Nos anima nadie? Hola Carlos, yo no sé si me oyes. Hola, Fermín, ¿qué tal? Sí, muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí Vale, oye, estamos. nada, lo primero agradecerte la presentación por la claridad y el contenido, ¿eh? Que, la verdad que has contado muchas cosas en poco tiempo. Bueno, eso también es eficiencia, ¿no? A ver, yo quería hacer una pregunta porque esta semana también está otra historia del tema de batería de vehículo eléctrico, ¿no? El concepto de segunda vida, y has nombrado también la, la normativa, ¿no?, que existe en este aspecto, que creo que es del 22, efectivamente. Y una cosa que me ha sorprendido de cómo está montado el ciclo de vida para darle esa segunda utilización a las baterías, tanto a uso doméstico o como puede ser en apilamiento, ¿no?, para soporte a centrales de renovables y tal.
es el tema de que esa batería sí o sí tiene que pasar por el fabricante del vehículo, ¿no? Es una cosa que me ha sorprendido. Yo pensaba que iba a ser más una responsabilidad del propio usuario el de tener, o sea, responsabilidad y también beneficio, ¿no? De poder llevar tu vehículo de fin de vida, disponer de una batería que tú puedes hacer con ella lo que quieras. Y no es así, ¿no? Por lo que he aprendido, parece que es que tú la tienes que llevar por normativa precisamente y por el contenido en metales pesados, historias que tienen, a unos centros que están siempre regulados por el fabricante, ¿no? Entonces, aquí también, no sé si sabes si esto va a ser siempre así, o sea, porque por un lado parece que tiene sentido, pero por otro lado, de una manera, no hay participación del usuario en este aspecto, ¿no? Sino que no puede utilizar esa batería ese usuario de vehículo eléctrico que termina su vida. No sabes si esto puede cambiar o... O sea, en principio, bueno, gracias Fermín por estar aquí primero. Placer saludarte. En principio, cualquier residuo, de alguna manera, tiene que gestionarse de una manera concreta, con unos gestores autorizados y unos códigos y demás, ¿no? Y tiene que tener su camino, ¿no? De cómo se gestionan esos residuos. Entonces, digamos que las baterías de los vehículos de primera mano, de alguna manera, que luego puedan utilizarse para una segunda vida, tienen que ser gestionados por gestores de residuos. Estos gestores de residuos, en algunos casos, si hay una tecnología o una empresa que pueda dar una valorización o aprovechamiento de ese producto, pues lo van a buscar, ¿no? Porque esos gestores de residuos, al final, ahí van a obtener beneficio, ¿no? Porque de alguna manera están proveyendo una materia prima, aunque haya tenido una vida anterior, ¿no? Entonces, hay muchos temas de legislación, primero, para que los residuos puedan ser utilizados como productos en una segunda vida. Y luego, hasta ahora, pues como no había tecnologías, por ejemplo, para reciclar las baterías o darle una segunda vida, pues la mayoría de las cosas, pues muchas veces se pierde el camino de los residuos y acaban en otros países en los cuales pues se va Ya, achatarrando las cosas, ¿no? Entonces, ya. normalmente el usuario sí tendría que llevar esa batería a un centro autorizado para recoger esa batería y gestionarlo. Y eso no creo que cambie. No creo que cambie. Otra cosa es que lo hagas tú por tu cuenta, ¿no? Mm. Vale, vale. Lorena, ¿cómo afecta la normativa al sector de la construcción? Vale, en la construcción no lo he puesto, pero hay un reglamento de productos de la construcción que está orientado también a, digamos, a todo esto, pero de momento, de alguna manera, no se están poniendo requisitos específicos a esos materiales que comentas, ¿no? Normalmente, si todo avanza como parece, cuando utilices materiales, aluminios, aceros o otros para tus procesos de construcción o tus instalaciones o tus edificios, a esos materiales también les vendrán requisitos, ¿no? Entonces, desde la parte del constructor o la promotora o el arquitecto, de alguna manera habrá bases de datos en los que puedas consultar materiales o aceros o aluminios de diferentes calidades y es sobre esas empresas que son las que suministran esos materiales donde fundamentalmente irán todos estos requisitos que vienen de estas regulaciones, ¿no? Lo que sí que tenemos que estar atentos es ser capaces de valorar esas diferentes alternativas e intentar incorporar aquellas que me den un impacto más positivo o un menor impacto negativo, ¿no? Es un poco eso. Pero sí, el reglamento de productos de construcción ya está vigente, ¿no? Lo que sí sé también de construcción es que el CTE, que al final es el Código Técnico de Edificación y es contra el que tenemos que diseñar edificios y demás, se va a hacer una actualización en 2026 y seguramente alguna de estas cosas se irán incorporando. No sé, Lorena, si con esto he contestado también a la segunda. Ah, vale. Bueno, tenemos 3 minutitos. ¿Algún otro comentario? Gracias, Alex, por tus comentarios. Bueno, pues un placer que hayáis estado aquí. Muchas gracias por vuestra atención y
Y bueno, os mandaré, como tengo en la grabación vuestros emails, si no ya os buscaré y os enviaré en un email el link al vídeo, ¿vale? Para que tengáis la grabación y podáis revisarla si queréis cuando tengáis más tiempo. Bueno, muchísimas gracias, un saludo y buen fin de semana. Chao. Excelente, Carlos. Gracias.